Así que bueno, hermanos, sin más vamos a ponernos de pie y vamos a leer esta porción. Abran Hebreos 10, vamos a leer a partir del verso 32 hasta el 38. Y dice así la palabra del Señor. Pero recordad los días pasados cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en aprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, amén, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Gloria a Dios. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, tu preciosa palabra, Señor, que ilumina, Señor, nuestras vidas, que nos sostiene ahí en lo que hemos recibido, Señor. Gracias por cada consejo, por cada letra, por cada expresión de tu palabra, Señor, porque ella nos conduce a una vida en victoria. Gracias, Papito Dios, que esta palabra sea dirigida por tu Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo tomando mi entendimiento, mi boca, que sea el consejo tuyo saliendo de mi boca, Señor. Que nada mío salga, Señor, porque aquí venimos a aprender lo que tú dices en tu palabra. Gracias por mis hermanos, hazles buena tierra, tierra abonada, Señor, para que esta palabra dé fruto, para que levante al caído, para que traiga consuelo, Señor, al que se encuentra hoy desolado, Dios mío, y para que nos dé fuerzas para seguir corriendo esta carrera de la fe. Te doy gracias, Señor, gracias en este día por todos los beneficios recibidos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Esta porción de Hebreos fue escrita a los judíos que estaban siendo perseguidos, estaban experimentando persecución y desaliento por la causa de Cristo. Este era el contexto. Se estaba empezando a salir de lo que era en la ley, incorporándose a la vida en Cristo. Ya toda esa ley había sido cumplida en Cristo y muchos estaban desertando, por decirlo de alguna forma, de la ley. La ley ya había cumplido su cometido. En ese sentido, la ley ceremonial quedaba abolida. Entonces este grupo de hermanos a los que se les dirige la carta estaban siendo perseguidos precisamente por esto, porque otros judíos los estaban persiguiendo y estaban viendo mal que ellos dejaran de lado la ley. Y ellos tuvieron que pagar un precio. No fue fácil para ellos, estaban siendo desalentados porque nunca se ha dicho que convertirnos a Cristo sea una cosa bien vista por el resto, ¿no? Un hermano sí se alegra, pero el que no conoce, pues no va a tener ese concepto de qué paso tan importante que has dado, ¿no? Porque hay un desconocimiento por parte de ellos. Y esto era lo que le pasaba a nuestros hermanos en este tiempo. Estaban siendo desalentados y el propósito de la carta de los hebreos, todo el propósito de la carta de los hebreos era que ellos se mantuvieran firmes en la fe que habían recibido hasta el fin y que no fueran a regresar al judaísmo, a la ley, a esa ley ceremonial, porque ya Cristo había llegado, amén. Pero no era fácil, hermanos, no es fácil. Y yo pensaba, decía, Señor, ¿cómo tuvo que ser la vida de nuestros hermanos, de los que estaban ya entendiendo que la ley había cumplido su función y que ahora estaban en Cristo? Pues era un testimonio público que ellos tenían que dar en ese sentido, porque la fe no se puede esconder, amén. ¿Cuántos sabemos que la fe no se puede esconder? La fe es una fe pública, una fe que se evidencia. Sus hechos demostraban que había habido un cambio en su vida. Entonces no era fácil enfrentarse. Y cuando todos sus paisanos iban al templo a lo que tenían que ir a ofrecer adoración, los sacrificios, pues no podían pasar desapercibidos estos que se habían convertido a Cristo.
y por esa causa ellos fueron perseguidos. Y por eso aquí el escritor, que no se sabe exactamente quién es el escritor de Hebreos, aunque muchos dicen que es Pablo, no debió ser fácil. Pero en esta porción anima a no regresar atrás. En este caso, para ellos era regresar a la ley ceremonial, al judaísmo, y para nosotros obviamente la aplicación que le podemos dar en este tiempo es no regresar atrás de donde nos ha sacado el Señor, amén. Muchos regresan atrás, muchos han desertado, muchos se han apartado de la fe. Pues en estos 8 versículos encontramos, puede haber más, pero lo que a mí el Espíritu Santo me iba mostrando, son 6 instrucciones que nos van a ayudar a que nuestra fe no mengue, a estar animados, a estar consolados, a entender que lo que hemos recibido es muy grande, hermanos, amén, la fe que hemos recibido. Así que la predicación, para los que anotan, se llama una fe firmemente anclada, amén, una fe firmemente anclada. Y yo cuando estaba haciendo la prédica y una vez terminé, yo oré al Señor y dije: Señor, que esta prédica no se borre de los corazones de mis hermanos, porque la vamos a necesitar, hermanos, en todo momento. Básicamente las porciones que yo les estoy hablando están hablando de la fe que hemos recibido, y esa fe tiene que permanecer firmemente ¿qué? Anclada, amén. Cuando los barcos llegan a un puerto y paran su recorrido, ¿qué usa un barco para que se detenga y no salga a la deriva? El ancla. El ancla está ahí, entonces la sueltan y el barco queda anclado, plantado en el lugar y no se mueve. Así tiene que ser nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar anclada en Cristo, y no ser como un barco a la deriva en cuanto al aspecto de la fe, sino hay firmes, sostenidos en la fe tan grande que hemos recibido, amén. Porque como les digo, la vamos a necesitar en todo tiempo, pero en tiempos específicos va a ser imprescindible entender lo que hemos recibido, amén. Entonces vamos a empezar con las 6 instrucciones. La primera, para los que anotan, es una fe firmemente anclada. Nunca olvida que su vida ha sido iluminada. Amén. Dice el versículo 32: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Aquí les están hablando a ellos, pero ubiquémonos nosotros en nuestro contexto, en nuestra vida. Esa palabra de iluminados está haciendo referencia a cuando Cristo entró en la vida de ellos y entró en nuestra vida. Cuando Cristo entró, ese día que decidimos por fe aceptar a Cristo, Él entra a nuestra vida para iluminarnos, amén. Nos ilumina, y esa palabra básicamente a lo que apunta es a eso. Cristo entra, nos ilumina, nos ha iluminado, amén. Aquí todos hoy somos cristianos, nos ha iluminado, y esa luz de Cristo es la que nos da fuerza y sostén, amén. Para no estar a la deriva, esa fuerza nos la da Cristo a través de esa fe y de haber sido iluminados. Estos cristianos que les hablo, como les digo, pasaron muchos padecimientos, pero ellos entendieron que a través de esa revelación que les había sido entregada, que era ahora la fe puesta en Cristo, que ya no era por obras, sino por fe en Cristo, entonces esto les sostuvo firmes, amén. O sea que nuestra salvación no depende de lo que hagamos, hermanos, no es por obras, aunque hay que hacer obras, como dice Santiago. Nuestra salvación es por lo que hemos recibido por Cristo. Entonces ahí está anclada nuestra fe, y eso es lo que nos da sostén. Estos hermanos pasaron vituperios, tribulaciones. Cuando habla de pruebas, de tribulaciones, ese contexto no está hablando de las pruebas simples, pruebas cotidianas, porque eran tribulaciones. Se compara las tribulaciones y las pruebas que nuestros hermanos de la época de los hebreos
experimentaron como una lucha de gladiadores. Ustedes recuerdan el circo romano, ¿no? El circo romano fue hecho como un espectáculo, porque al final era un espectáculo para satisfacer maldad, porque había maldad y estaban todos deseando que hubiera muerte encima de esa arena, ¿no? Del circo romano. Y escogían a grandes gladiadores, pero los hermanos de estos años llegaron a padecer también esto. Los cogían y como burla los exponían al vituperio y los ponían ahí para que las fieras se los comieran vivos, hermanos. Esas eran las pruebas a las que ellos tenían que enfrentarse. Era una prueba de fe, de no volver atrás, de decir, he creído en Cristo, ya no me sujeto a la ley porque he recibido y en Cristo se ha cumplido, y se mantenían firmes ahí en esa fe. Esas eran las pruebas. Por eso no eran cualquier tipo de pruebas, eran tribulaciones, enfrentamientos, todo tipo de burlas, de calumnias, de todo. Estos hermanos pasaron por muchas cosas que yo creo que ninguno de nosotros aquí, hermano, ha pasado. ¿Hemos pasado por pruebas? Sí, ¿no? Y algunas difíciles. Pero la prueba de la fe, creo que aquí ninguno la ha pasado. De la fe, la fe que hemos recibido. No de la prueba de creerle a Dios algo, sino de esa fe que hemos recibido a ninguno de nosotros. Y si hay alguien en esta mañana, pues pronúnciese, hermano, y cuéntenos su testimonio. Si tú crees en Cristo, tienes que morir. ¿Alguien le han dicho? A mí no me han dicho nunca eso. ¿Se han burlado? Sí. ¿Me han visto como inferior? Sí. ¿Como loca? También, hermanos. Eso ha sido lo que hemos recibido. Pero ellos recibieron más, llegaron a experimentar también la muerte. Pero gracias a que habían sido iluminados, amén, que Cristo había entrado a sus vidas, eso les dio sostén y firmeza para poder soportar las pruebas que padecieron, amén. Hay una cosa muy importante cuando Cristo viene e ilumina nuestras vidas. Cristo entra, y esa iluminación de parte de Cristo, es entrar de Cristo en nuestra vida, es una acción continua. O sea, Cristo no entra y ya se va. No, Cristo está ahí continuamente en nuestras vidas, y esa es la garantía que nosotros tenemos de que podemos permanecer firmes, amén. Cristo no se va de nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no se va. Otra cosa es que nosotros nos vayamos, pero bueno, esto no es el tema. Cristo no se va de nuestras vidas, Él entra para quedarse, hermanos, para hacer morada en nosotros. Y dice, el verbo era carne y vino y habitó, tabernaculizó. Quiere decir que vino a hacer habitación en nosotros. Nuestra vida ha sido esa habitación de Cristo, y Él viene para quedarse, hermanos, amén. Qué bendición, ¿no? Qué bendición saber y entender y profundizar en esas verdades. Cristo vino para quedarse, y esa es nuestra garantía para poder estar firme ante las pruebas terribles que se nos puedan empezar a presentar. Pero Cristo está dentro de nosotros, y Él va a ser nuestro sostén y va a permitir que también nosotros permanezcamos firmes. ¿Por qué es tan importante recordar los 6 puntos? Porque la prueba, hermanos, se va a empezar a agudizar. La persecución se va a empezar a agudizar contra la iglesia de Cristo. El enemigo va a querer desaparecernos del mapa, callar nuestras bocas, no hablar, silenciarnos. Entonces, recordemos que hemos sido ¿qué? Iluminados, y que nuestra fe tiene que estar firme y anclada. No para salir corriendo, porque cuando un barco está anclado, no puede salir corriendo, no puede salir a la deriva. Y así tiene que estar nuestra fe. Pase lo que pase, vengan lo que venga, nuestra fe tiene que estar ahí, firme. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando hoy de la fe que salva. El apóstol Pedro escribe estas palabras en 1 de Pedro 4, del 12 al 13. Dice, no se sorprendan, amados míos, por las pruebas que les han sobrevivido, como si alguna cosa extraña les sucediera, pues estas son para probarlos. Sino regocíjense por ser
partícipes de los padecimientos de Cristo, para que de la misma manera también se gocen y se regocijen en la manifestación de su gloria. Es decir, que el cristiano va a ser probado, hermanos. Nuestra fe en Cristo va a ser probada. ¿Quién se goza en la prueba? Siendo honestos, no es la perspectiva que tiene el cristiano. Va a dar una prueba y se la pasa lamentándose y lamentándose. Gocémonos, hermanos, de ser probados. Cuando nos empiecen a perseguir, gocémonos de ser probados. Amén. Porque la verdadera fe va a ser probada. Amén. Y si estamos anclados, si Cristo está en nosotros, eso nos asegura que seremos librados. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Seremos librados. Y si nos toca morir, estamos siendo librados, hermanos. ¿Cuál es el problema? Entonces, si nos toca dar la vida por Cristo, gocémonos. Amén. Porque nos morimos, inmediatamente llamamos a la presencia del Señor. ¿Cuál es el problema? Amén. ¿Es fácil decirlo? Necesitamos fe para eso, firmeza. El Señor no la va a dar. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice que Él no va a mandar nada superior a lo que nosotros también podamos resistir. Cuando Esteban muere en manos de sus verdugos, Esteban pudo resistir eso, hermanos. No es fácil morir apedrado. Entonces, si tu fe empieza a ser probada, la fe en Cristo, regocíjate, porque estás siendo también partícipe de los padecimientos de Cristo. Y eso es un honor, no es una desgracia. No es una desgracia. Amén. Estas son pruebas de envergadura. Filipenses 1:29 dice lo siguiente, y es tremendo este versículo. Por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer, pero el versículo no termina ahí, y dice, sino también de sufrir por Él. O sea, que es un privilegio para ti y para mí haber creído en Cristo gracias a Él. Pero también es considerado un privilegio sufrir por mi fe. Cuando a ti te critiquen por ser cristiano y te den la espalda, hermano, es un privilegio. Tú eres un bienaventurado. Hemos sido llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nos persiguen por nuestra fe en Cristo, es un ¿qué? Un privilegio. ¿Y qué hace el cristiano? Entonces entra en lamento, estoy siendo perseguido, no me entienden, y bueno, a veces por eso también quieren tirar la toalla. No, es un privilegio. Cristo entró a nuestra vida. La Biblia describe que somos vasijas de barro, simples y frágiles vasijas de barro, pero nuestra vida contiene el gran tesoro de la luz de Cristo. Amén. Tú y yo no somos nada, simples vasijas de barro y frágiles, que nos derribamos ante cualquier cosa, ya estamos caídos. Pero ¿qué es lo que nos tiene que dar fuerza? Es saber que como vasijas frágiles, nuestra vida contiene la luz de Cristo, y eso cambia completamente el concepto. Amén. Cambia nuestra perspectiva de ver lo que Cristo hace y es en nosotros. Y eso es muy importante. La luz de Cristo está en nosotros y Él tiene un gran poder. Amén. Un gran poder, que es el que hasta aquí nos ha permitido y nos permitirá ante la prueba poder estar ¿qué? Firmes. Él vino a quedarse. Su obra es una acción continua en nuestras vidas. Gloria a Dios. Como decía el apóstol Pablo, somos ¿qué? Perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque hemos sido iluminados por la luz de Cristo, y eso nos da firmeza.
Todos estos destinatarios fueron puestos a prueba y también nuestra fe va a ser puesta a prueba. Para que la oliva o el olivo dé mejor aceite, tiene que ser puesto sobre la presa. Pues estos hermanos fueron puestos debajo de la presa. Y solamente así pudieron dar su mejor aceite. Y nosotros vamos a ser también puestos en la presa, hermanos. Y si Cristo está ahí, vamos a dar el mejor aceite. Amén. La segunda instrucción: una fe firmemente anclada ejercita la compasión. Verso 34. La parte A: sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Muchos, por haberse convertido a Cristo, eran metidos en la cárcel. Y los que estaban fuera tuvieron compasión de ellos, los visitaron. La compasión es el amor en acción, hermanos. No es decir, yo amo a mi hermano, pero bueno, pues que se quede allí en la cárcel porque bueno. La compasión me hace sufrir con ese que sufre y proporcionarle, sea emocional o material, lo que esa persona necesita. Una fe anclada nos va a permitir movernos a la compasión. Amén. Ese es el resultado de tener una fe firme en el Señor, y esa fe que hemos recibido nos tiene que mover a esa compasión. La otra instrucción, que sería la tercera: una fe firmemente anclada no se apega a los bienes materiales. Iluminados, compasivos y no apegados a los bienes materiales. El versículo 34 de la parte B dice: y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Muchos, al convertirse en a Cristo, fueron despojados de sus bienes materiales. Y no se lamentaron, no entraron en depresión. La Biblia no dice eso. De hecho, el mismo versículo lo confirma. Y el escritor les resalta esa parte. Dice que fueron despojados de sus bienes, pero ellos mismos sabían que había una mejor y más duradera posesión. ¿Y qué tan importante es que la fe en Cristo nos lleve a eso? A no apegarnos a los bienes materiales. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Es decir, que Dios nos impulsa, nos anima, nos exhorta a que nuestro corazón esté en las cosas celestiales y no en las terrenales. Y ellos fueron despojados de todos por causa de Cristo. ¿Qué pasaría si a nosotros llegara un momento en que nos digan, les vamos a quitar todo? O sigue a Cristo y se queda sin nada, o le dejamos lo que usted tiene, pero reniega de Cristo. ¿Qué haríamos? Lo que tenemos que hacer, si la fe está firmemente anclada, es decir, quíteme en todo, porque yo tengo una mayor posesión. ¿Saben cuál es esa posesión? La vida eterna, donde no va a entrar nada de lo material, hermano. Entra lo espiritual. La vida espiritual que hayamos desarrollado aquí es la que nos abre también ese camino. Y ellos aquí se despojaron. Hermanos, dejemos de estar tan apegados a las cosas materiales. Dejemos de tanto de trabajar para lo material. No es tiempo de estar trabajando para lo material. La iglesia de Cristo tiene que estar trabajando y puesta en pie para trabajar por lo espiritual, por lo celestial. Y se nos va el día, las horas, los años trabajando para lo material. Que claro que tenemos que trabajar, claro, hermano, porque hay que trabajar para comer. Pero Dios nos permite, si somos sabios, dar una buena administración a nuestro tiempo y poner prioridades en qué es lo importante. Cuando partamos de aquí, cuando nos muramos el día que Dios tenga determinado, o cuando nos enfrenten con nuestra fe y nos diga qué vas a hacer, lo material no nos va a servir absolutamente para nada. Pero lo espiritual va a permanecer. Lo espiritual nos va a dar la fuerza.
Lo espiritual hace que nuestra fe esté firmemente anclada. Y eso es lo que tenemos que buscar y seguir el ejemplo de nuestros hermanos. Entonces ellos no tenían su fe puesta en lo material. Vamos a poner de aquí para adelante un poco más atención a las cosas celestiales, hermanos. Mayor entrega a Dios, porque se avecinan tiempos muy complicados y si la fe no está firme, vamos a titubear. Palabras del mismo Señor en Mateo 6, 19, 21 dijo: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el polín destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Nada de lo que nosotros hagamos para lo celestial, el enemigo lo va a poder robar. Amén. Entonces nosotros vamos a partir un día aquí, sí, todos vamos a partir, hermanos. Y la muerte no es una desgracia, la muerte es una victoria si morimos en Cristo. Y ahí es donde tenemos que tener muchos tesoros para la gloria de Dios. Pero Dios es tan bueno que nos premia, hermanos, y nos va a dar también galardones y coronas por haber hecho todo lo que hemos hecho para su gloria. Miremos dónde está nuestro corazón en esta mañana. Y si está en lo material, digámosle: Señor, haz un toque en mi vida hoy y que yo aprenda que lo importante es lo celestial, no lo de esta tierra. En el cielo tenemos esa posesión eterna y esa es duradera. Uno, otro año, eso no tiene fin. Vale la pena no apegarnos a nada de lo material y trabajar para lo espiritual. Bueno, vamos con la otra instrucción. Una fe firmemente anclada no pierde la confianza. Versículo 35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. La palabra en el griego ahí es: por lo tanto, no desechéis vuestra fe, la cual tiene gran recompensa. No desechemos la fe, no la quitemos de nuestra vida, la fe en Cristo. Así que nos exhorta a no desecharla, hermanos, bajo ninguna circunstancia. Si el agua te llega hasta acá, no deseches la fe, porque ha sido muy grande lo que hemos recibido. Es un regalo maravilloso. Y porque la fe que hemos recibido, que tú y yo tenemos, promete recompensa. Amén. ¿Cuántos saben que lo que hemos recibido promete recompensa? La vida eterna, un gozo continuo alabando y glorificando el nombre del Señor. Va a ser una vida de adoración, hermanos. Nuestra vida cristiana aquí en la iglesia, en nuestro hogar y como cristianos es un entrenamiento. Por eso no puede ser vivido de cualquier forma. Cuando venimos aquí y adoramos 40 minutos, eso lo vamos a hacer en el cielo. Y creo que todo el tiempo. Disfruta, porque es lo que damos a Dios. No lleguen tarde al culto, hermanos, porque cuando llegamos tarde al culto, ¿saben qué pasa? Que venimos solamente a comer, pero no le damos a Dios. En el culto, nosotros nos reunimos como cuerpo, hay dos partes. Participar de la adoración y de la alabanza. Esa es mi parte. Y después nos sentamos a recibir la parte de nuestro Padre. Entonces no pensemos solamente en nosotros. Amén. No se pongan bravos conmigo cuando digo esto, pero tengo que decirlo, hermanos. Tengo que exhortarles. Porque todo esto es lo que vamos a hacer allí. Allá no vamos a decir: bueno, Señor, yo vengo cuando tú vayas a dar el sermón, porque me imagino que en el cielo habrá unas prédicas y el Señor enseñándonos todos esos secretos que están escondidos. No, allá desde que nos levantemos hasta que nos acostemos y eternamente estaremos alabando al Señor. Así que en este sentido, la recompensa que se nos promete es muy grande, hermanos, y tiene bendición eterna y presente. A pesar de que nos persigan, que se burlen, que digan todo lo que quieran decir de nosotros, hasta ahí hay recompensa. Porque ¿cuál es la recompensa que hemos leído anteriormente? Que somos ¿qué?
bienaventurados y privilegiados. Eso es una recompensa. Entonces lo que tenemos que cambiar es la óptica, aprender a ver con la mente y a sentir con el corazón de Dios. Si alguien dice, mira, murió por causa de Cristo, mira, lo mataron por causa de Cristo, uno que no tenga al Señor va a decir, no, qué desgracia, pobre hombre, ¿no? Pues no, Dios no lo ve así, lo ve como ese tuvo un privilegio. Amén. Vamos con la siguiente. Una fe firmemente anclada es constante haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dice, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Constantes haciendo la voluntad de Dios. Aquí la palabra paciencia, esa palabra no es una paciencia de esperar y aguantar y aguantar. Aquí no se está hablando de esa paciencia, sino de constancia. Una persona que tiene una fe firmemente anclada o que va a empezar, de acuerdo a esta enseñanza, a trabajar y a desarrollar este tipo de fe, va a saber hacer de una manera constante la voluntad de Dios. Constante. Una fe inmadura, estoy hablando en cuanto no robusta, no firme, es una fe inconstante. Y eso le lleva a hacer que un día le hago caso a Dios y 3 no le hago caso a Dios. Entonces, cuando mi fe está bien cimentada, bien anclada, yo voy a hacer siempre la voluntad de Dios. Amén. Es una acción constante. Amén. La Pisita lo traduce así: por cuanto les es necesario la perseverancia. Ella se acerca más al concepto, para que hagan la voluntad de Dios y obtengan la promesa. Es decir, que la constancia, obedeciendo a Dios, hará que tú y yo obtengamos la promesa. ¿De qué promesa estamos hablando? De la vida eterna. Debemos ser perseverantes y constantes, haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se encuentra toda en su palabra. Amén. Podemos estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando hacemos netamente lo que Dios quiere que hagamos. Entonces ahí puedo decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, sin matices, sin arreglos, sin arreglito por aquí. Dios dice esto, pero bueno, yo le voy a hacer este arreglito porque a mí me suena mejor así. No. Los mandamientos de Dios, las órdenes de Dios, las tenemos que cumplir netamente como Dios las pide, hermanos, sin quitarle ni añadirle. Amén. Y eso se obtiene como conociendo la palabra. ¿Por qué Dios dice, haz mi voluntad? Haz netamente lo que yo te ordeno en mi palabra que fue dejada. Porque Dios quiere que alcancemos la promesa. El Señor, es su deseo que nosotros alcancemos la promesa de la vida eterna y que seamos bendecidos también en esta tierra a través de la fe que hemos recibido. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto confirma que debemos hacer la voluntad netamente de Dios, no voluntad media mía y voluntad media de Dios, no, netamente quiere decir la voluntad completa de Dios. Tenemos que hacer lo que el Padre nos manda. Aquí es claro, Señor, Señor, y sí, yo tengo al Señor y todo el tiempo hablo del Señor, pero después la voluntad del Señor, pues la verdad es que yo no la hago, o la hago a medias. No es así, hermanos. Estos que murieron y que fueron perseguidos, ellos hicieron la voluntad de Dios y pagaron un costo muy alto por eso, pero están ahora disfrutando la presencia del Señor. Amén. Entonces, hay una idea que sutilmente se puede meter en nuestras mentes, en nuestros corazones sin querer. Y es que tendemos a pensar que lo que Dios nos pide es para su bien. No se dice expresamente, pero es a donde llega esa idea, la acción. El Señor no necesita. El Señor está bien, es por su misericordia que nos ha llamado, que nos ha hecho partícipes de ser su familia. Lo que el Señor nos pide
¿Es para qué? ¿Para el bien de quién? Nuestro, hermanos. Nuestro. Entonces, si el Señor te dice por aquí, tú vas por aquí porque sabes que es un bien para ti. Y el Señor, pues por eso lo ha dejado, porque Él quiere bendecirnos. El Señor no quiere traer calamidad a nuestra vida. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida próspera espiritualmente, que seamos de bendición, y por eso nos deja las instrucciones. Entonces Él, a través de eso, pues le glorificamos y Él se complace. Amén. Todo lo que el Señor nos ha pedido, nos está pidiendo hasta hoy y nos va a pedir, tiene el propósito de bendecirnos a nosotros mismos. Metámonos eso en la cabeza, hermanos. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, los que primero salimos bendecidos somos nosotros, y después, bueno, nuestro entorno, nuestra familia, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Dios quiere bendecirte, amén. Dios quiere bendecirte. Y ese es el propósito. Por lo tanto, hagamos la voluntad netamente de Dios, no la nuestra. Cuando nosotros entendemos este principio de vida, porque hacer la voluntad de Dios es un principio bíblico que tiene relación con nuestra vida, pues entonces nuestra manera de concebir la vida cristiana va a ser así. Un giro así, pero un giro tremendo, que nos ubicamos y empezamos entonces a no decir, no, pues que el Señor pide mucho, no, pues que el Señor dice esto porque el Señor no sé qué, sino gracias, Señor, porque tú le estás pidiendo, el propósito es bendecirme y yo camino en esto. Gracias, Señor. No sabía esto. Bueno, Señor, ahí voy a caminar. Ayúdame, Señor, susténtame, dame la fuerza, dame entusiasmo. Y entonces cambiamos de perspectiva. No vemos el cristianismo, la vida cristiana, como una carga, como algo gravoso, como ahora me toca portarme bien, porque si no, entonces me voy para el infierno. Nada de eso. Sino cambiamos enseguida. El Señor quiere bendecirte, el Señor, entender que Dios me quiere bendecir, eso es maravilloso. Hay que buscarla, hay que pedir consejo cuando vayamos a tomar decisiones. Si no lo sabemos porque estamos nuevos en el Señor o no tenemos claridad, busquemos consejo, que también es bíblico. Aunque Dios va a hablar, si te garantizo, si tú tienes una comunión con Dios, donde Dios tiene una participación activa en tu vida, Dios te va a ir dando dirección. Amén. La vida cristiana no depende tanto de la veloz que vayamos. Amén. De que tanto podemos llegar a correr, ni de la cantidad de cosas que podemos hacer. Amén. No es estar ocupado. Que si hay que hacer, sí, bueno, si esa es la voluntad del Señor, si el Señor nos dice, haz esto, pues tenemos que hacerlo, porque es la voluntad del Señor. Pero no depende tanto de la velocidad, ni la cantidad de cosas que hacemos. La vida eterna depende de que hagamos la voluntad de Dios. Lo leímos en Mateo. Del que hace la voluntad del Padre, ese entrará, ese gozará de la vida eterna. Amén. Como si solamente tenemos que hacer una sola cosa. Hazla bien, eso sí, hermano. No seas mediocre para Dios, amén. Porque a Dios le damos lo mejor. Pero sé fiel con eso, si Dios te lo ha puesto. A veces creemos que estar ocupados en muchas cosas, eso le da gloria al Señor. Y bueno, si Dios te las ha mandado a hacer, hazla, pero a veces no. A veces son sentires de nuestro corazón. Ahora, yo tengo que pasar eso y decir, Señor, esto sí viene de ti, confírmame, Señor. Si esto que tú me estás mandando a hacer viene de ti. Y si no, pues que queda ahí. Entonces no es tanto de que corramos, ni de que hagamos muchas cosas. Es de obediencia, obedecer la voluntad de Dios. Otra, una fe firmemente anclada, espera al Señor. ¿Qué está esperando la iglesia? El rapto, el arrebatamiento. Dice, Señor, gloria a Dios, tú vas a venir. El versículo 37 de Hebreos 10 dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Saben cómo dice el manuscrito? Dice, está volviendo. El que ha de venir está volviendo. Está volviendo. La Biblia dice que para el Señor un día son como 1000 años, ¿no? ¿No dice la Biblia eso? El Señor está volviendo, hermanos. Desde que el Señor ascendió, pasaron los eventos que tenían que pasar. El Señor está volviendo. Amén. Gloria a Dios. El Señor está volviendo.
Y eso es maravilloso. Verdadera fe espera este acontecimiento y no de cualquier forma. Amén. Amén. Es una victoria lo que nos espera. Hay mucha gente que con ironía y con burla, y es muy delicado cuando se burlan. Pero es que ¿cuánto tiempo llevan diciendo que el Señor vendrá y no ha venido? Y siempre hasta Pablo decía, y miren, eso es muy delicado, cuidado con hacer ese tipo de dar ese tipo de argumentaciones, porque eso es ironía y eso es como poner en duda lo que Dios ha dicho. Vive como si Cristo viniera hoy, planifícate como si tardara un poquito. Los tesalonicenses fueron reprendidos por Pablo. El Señor ya viene, entonces no querían trabajar. No, el Señor viene, era el concepto de Pablo. Nosotros estamos cerca de esta realidad, hermanos. La palabra es clara, dice, cuando se complete el número de los gentiles, cuando entre el último gentil, el último que se convierta, para entenderlo en este contexto, a Cristo, que el Señor sabe quién es, yo creo que ya está anhelando estar con su amada, amén. Y la iglesia también tiene que anhelarlo, amén. Ese es el concepto, vivamos como si viniera hoy, interpretémoslo de esa forma. Un poco de tiempo y no tardará. No hay que perder tiempo, hermanos. No perdamos el tiempo, amén. ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo? Lo celestial, hermanos. Bueno, y por último, una fe firmemente anclada no retrocede. El versículo 38 y 39 dice, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que hemos retrocedido para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. El Señor a ti te llama mi justo, mas mi justo vivirá por fe. Y este fe ha sido tan malinterpretado también. Ustedes no han escuchado, dicen, yo voy a dejar de trabajar y voy a vivir por fe. Y eso es una mala interpretación, porque aquí se está hablando de la fe salvadora. Mas mi justo vivirá anclado en la fe de Cristo. Amén. Y si retrocede mi alma, no se complacerá. No podemos retroceder. Amén. No puedes retroceder. La fe en Cristo, la fe que se nos ha dado es para avanzar. Amén. Para avanzar. Y habrá muchas circunstancias, el mismo enemigo te va a querer hacer tirar la toalla muchas veces, pero a eso no fuimos llamados, amén. Reprende todas las cosas que vienen del enemigo y avanza, avanza en el nombre del Señor, amén. Porque a eso hemos sido llamados. Dios no se complacerá de una vida que retrocede en el camino de la fe. Nuestro corazón debe estar una acción continua, un deseo continuo de querer agradar el corazón de Dios, de querer complacer el corazón de Dios, amén. Aquí ese retroceder es que no vayamos a caer de la gracia, amén, que nos mantengamos firmes. Dios tiene el poder para preservar nuestras almas y es a través de la fe, amén. A través de la fe, nuestras almas van a ser preservadas. Sin fe no, hermanos. Sin fe estamos perdidos. Y por eso la fe hay que anclarla, hermanos. Si hasta aquí tu fe no ha estado anclada, entonces tenemos que meditar en eso y decir, Señor, yo quiero que a partir de hoy mi fe esté firmemente anclada en estas 6 instrucciones, en estos 6 principios. Vamos a repetirlos. Amén. Hemos sido iluminados. Podemos ejercitar compasión. Podemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Podemos hacer netamente la voluntad de Dios. Podemos esperar al Señor con gozo. Y podemos no retroceder. Nada de esto es algo que tú y yo no podamos cumplir. Si no, Dios no nos lo pediría, Dios nos lo enseñaría desde esa perspectiva que lo está enseñando Hebreos. La fe se nos ha dado y gracias a la fe podemos alcanzar todo esto y permanecer fieles ahí en su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a darte gracias, Señor. Ustedes saben que el pez era un símbolo de los cristianos en la iglesia primitiva. Pero también algunos estudiosos dicen que el ancla era otro símbolo que ellos tenían.
La veían como un símbolo de poder permanecer firmes en la fe, como un símbolo de esperanza. Amén. Y se dice que en muchas de las tumbas de nuestros hermanos, y de acuerdo a la arqueología, encontraron muchas tumbas que tenían dibujada el ancla. Y a medida que fueron pasando los siglos, poco a poco, las tumbas que se encontraron posteriores a las primeras ya no tenían el ancla. Tumbas de cristianos. Y el motivo, algunos dicen que es porque ya no tenían que esconderse, ya no eran perseguidos, porque llegó Constantino y unificó todo, y ya no tenían en sí un desafío, y ya no la usaban porque ya no tenían que guardarse para no ser asesinados o puestos al vituperio. Y es hermoso el mensaje que esconde, porque para ellos era esperanza, la esperanza en la resurrección de sus cuerpos y la esperanza de la vida eterna. Tú y yo no tenemos ningún ancla física, ningún ancla como la que ellos tenían, pero sí tenemos la fe. Amén. Tenemos la fe que se nos ha entregado, y esa es nuestra ancla. Esa ancla es la que nos ayuda a que nuestra vida no salga a la deriva, y que estos 6 principios e instrucciones las podamos llevar a cabo. Y va a llegar un momento, hermanos, que a cada uno de nosotros se nos va a presentar una ocasión, y esa fe tiene que ser pública, tiene que ser manifestada. La fe que se nos ha dado no es una fe para esconderla, es una fe que se tiene que ver a la vista de los hombres, porque hemos sido enviados a predicar de esa fe que es en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nuestra fe cumpla el cometido, que nuestras vidas estén ancladas en ti, y que sin importar las tribulaciones que puedan empezarse a presentar antes de que tú vengas, nosotros estemos firmes, anclados en tu verdad, y que nada nos haga titubear ni echar para atrás. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Danos la fuerza para hacerla cada día. Queremos ser compasivos, Señor. Queremos poner nuestra mirada en el cielo, en las cosas de arriba y no las de abajo, Señor. Queremos esperarte con ansias. Recordar que hemos sido iluminados. Cuando te llegue ese tiempo de prueba, esa tribulación que confronte tu fe, recuerda que tú has sido iluminado y que Cristo ha entrado en tu vida, hermano. Que Cristo ha entrado en tu vida para quedarse, y que su acción es continua, continua. Él te está ayudando, Él te está capacitando. No te olvides nunca de eso. Ante la prueba difícil, dile: Señor, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Señor. Y es un privilegio. Y contigo hasta donde tengamos que llegar. Porque también es un privilegio padecer por causa tuya, Señor. Gracias por mis hermanos. Ayúdanos, Señor, vasijas frágiles, pero tu presencia, tu luz está dentro de nosotros, Señor. Y es tu luz, tu vida, Señor, a través nuestra, que hará posible todas estas cosas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.